Hola, muy buenos días. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan en esta mañana. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Emanuel Enrique Ceballos Rivero, quien es catedrático UPM y docente en distintos niveles educativos desde el año 2006. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Usted nos viene a hablar ahora del tema de competencias en el sistema educativo a partir de las reformas. Adelante, profesor. Muchas gracias. Sí. Mira, para iniciar con nuestro tema, es importante considerar que en los últimos años hemos tenido una serie de reformas educativas que han cambiado totalmente la perspectiva de la educación en nuestro país. Primeramente, nos encontrábamos en un sistema, totalmente enfocado hacia el conductismo, donde a los alumnos se les enseñaba con estas técnicas, pues que algunos han llamado antiguas, que al final no tienen nada de malo, pero siempre y cuando estén enfocadas en el nivel educativo que se debe. Por ejemplo, a un niño no le puedes dar libertad absoluta para que tenga criterio de cuándo quiere hacer algo, cuándo no. Sobre todo un niño pequeño, un niño de primaria o de preescolar, necesita aprender un poco de disciplina, necesita aprender horarios, necesita incluso saber cuándo tiene que ir al baño, cuándo tiene que comer, cuándo tiene que trabajar, todas estas cosas. De manera, cuándo tiene que dormir, por supuesto. De manera que el conductismo como tal no es malo, pero debe de estar muy enfocado a estos niveles educativos. Y de pronto, nuestras reformas a la educación, desde la reforma integral a la educación básica, así como la reforma integral a la educación media superior y todas las reformas que le siguieron, nos vienen a decir que toda la educación tiene que ser por competencias. Y entonces, la primera pregunta que salta a la vista es, ¿qué es una competencia? Estas competencias famosas son justamente la capacidad o la habilidad de hacer algo después de haber estudiado una materia en específico. Por ejemplo, si tu materia a lo mejor es cantos y juegos, que el niño tenga habilidades suficientes de sociabilización para poder desenvolverse con otros niños en un ámbito de un juego, o bien que a lo mejor tenga habilidades específicas para poder cantar con sus demás compañeritos en un coro o en algún esquema de esta naturaleza. Es así que la educación por competencias busca desarrollar estas habilidades para la vida, y no solamente quedarnos en los objetivos de el alumno leerá la lectura X, Y, Z y la comprenderá, y luego ¿para qué quiere comprender esa lectura? Justamente la educación por competencias nos dice, no enfocarnos en lo que tiene que hacer el alumno, sino en lo que tiene que saber lograr al momento de que termine un curso. Sin embargo, también nos manda al otro extremo. ¿Por qué al otro extremo? De pronto, la educación por competencias implica tácitamente estar en un esquema de constructivismo. Y nos preguntaríamos también, ¿qué es el constructivismo? Justamente, el constructivismo viene de una corriente psicológica en la cual se postula que el alumno construye su propio conocimiento a partir de las experiencias. Incluso ya no se habla de que tiene una clase o va a tomar una cátedra, sino que tiene experiencias de aprendizaje. En estas experiencias de aprendizaje, tú pones de manifiesto al estudiante la necesidad de una habilidad determinada para poder sobrevivir en la vida o para poder destacar o para poder llegar al objetivo que tenga. Entonces, un ejemplo de educación constructivista y por competencias sería decirle al niño, oye, a ver, tú necesitas aprender a amarrarte las agujetas, porque si no te aprendes a amarrar las agujetas vas a correr y te vas a caer. Es más, ponte los zapatos sin amarrarte las agujetas y trata de caminar unos pasos. Te va a decir, es que me piso la agujeta y me caigo, siento que me caigo. Por eso es importante amarrarte las agujetas. Y el niño dice, claro. Entonces, para eso sirve. Perfecto, me aprendo a amarrar las agujetas porque no me quiero caer y no me quiero lastimar. Sin llevar al extremo de dejar que el niño corra con las agujetas sueltas y de verdad se caiga y se lastime. Pero sí, hacerle manifiesta la necesidad de aprender estas cosas. Es así entonces que en este desarrollo de esquemas constructivistas tenemos que cambiar totalmente la manera de plantear nuestros programas, de enseñar nuestras clases, de hacer absolutamente todo. Pero esto implica un desafío mucho más profundo, porque todos nosotros, o por lo menos la mayoría de los que somos catedráticos en la actualidad,
nos forjamos en un ambiente puramente conductista, donde cuando éramos niños nos decían, bueno, es que tienes que ir a clases y si no vas a clases pues te voy a dar una nalgada. O bueno, ay, sacaste 10, ay, muy bien, estrellita en la frente. Y ay, te fue muy bien de calificaciones, bueno, pues te llevo a comer al lugar donde te gusta, o te llevo a McDonald's. Y estábamos acostumbrados a vivir en un ambiente donde las cosas se hacían simple y sencillamente porque se tenían que hacer, y si no las hacías tenías un castigo, y si las hacías tenías un premio. Pero cambiar la mentalidad de una perspectiva puramente conductista a una perspectiva constructivista ni se puede hacer en absoluto, ni tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Porque no vas a razonar con un niño de preescolar y decirle, oye, tienes que aprenderte los colores porque es importante para que identifiques cosas y para que identifiques riesgos, y el niño en su momento no va a poder analizar esos riesgos. También habrá cosas que tendrán que seguir bajo estos esquemas conductistas, pero a lo mejor, en el mismo ejemplo de las agujetas, ese sí es un elemento que él puede ver de manera inmediata. Así, las experiencias educativas tienen que ir cambiando y el docente tiene que ir cambiando. Si el docente no cambia, no serviría de absolutamente nada que tú trates de cambiar en papel y digas, pues sí, estamos por competencias. Y el maestro llega y bueno, pues aprenden a amarrar las agujetas o les va a tocar reglazo. Híjole, sería cambiar solamente como maquillar nuestras instituciones educativas. Y eso es lo que ha pasado un poco en la actualidad, porque muchos docentes les dijeron, bueno, pues ahora tienes que estar por competencias y los objetivos por competencias se hacen así. Y en papel el docente te hace perfectamente el objetivo por competencias, y cuando llega a su salón sigue trabajando las mismas perspectivas que venía trabajando de toda su vida, y sigue regañando a los niños y sigue premiándolos con estrellitas y sigue en estos esquemas pues absolutamente conductistas, que vamos, insisto, para la educación primaria, incluso para preescolar, de hecho para preescolar sería lo ideal, no está nada mal. Pero ¿qué pasa cuando en la preparatoria seguimos teniendo maestros que son de este corte? Seguimos teniendo maestros que dicen, no, pues la letra con sangre entra, y entonces el alumno dice, no, es que yo odio la historia, porque pues es que el maestro me la hacía aprender de memoria. Ajá, pero a lo mejor nunca te explicó que la historia puede ser muy interesante y que a lo mejor la historia te permite prevenir hechos futuros, que la historia tiene utilidades prácticas, y es más, a utilidades incluso sociales, que te permiten convivir con otras personas, igualmente con la música, igualmente con la química, con la física, con la biología. El punto es, desde las perspectivas constructivistas y desde las perspectivas por competencias, todo el conocimiento tiene una utilidad. Y si el conocimiento no tiene una utilidad real o una utilidad práctica, es conocimiento que debe de quitarse de los planes de estudios. A nuestros padres y a nuestros abuelos les enseñaban un montón de cosas que ellos aprendían y que a lo mejor no tenían aplicación práctica en la realidad y lo olvidaban en muy poco tiempo, y luego a lo mejor si les preguntabas podían dar un repaso, pero no era realmente conocimiento que estuviera arraigado a ellos. El conocimiento que realmente se queda en el estudiante es este famoso aprendizaje significativo. Y aquí volvemos a otra pregunta. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo se da en el proceso donde el estudiante entiende la necesidad de saber algo o de lograr una habilidad para desarrollarse como él quiere. Por ejemplo, a lo mejor en la división de áreas en la preparatoria, si a una persona de área 1 que está enfocada a físico-matemáticas le dices, oye, ¿qué te parece analizar filosofía de la historia? Él va a decir, híjole, pues a lo mejor es interesante, a lo mejor es muy cultural, pero no es lo que yo necesito en este momento, para mí no es significativo. En cambio, si tú le dices, oye, vamos a analizar las posturas de Newton, diga, por supuesto, me interesa, porque esas posturas me pueden llevar a comprender una realidad a la cual yo quiero ingresar como estudiante y en la cual quiero desenvolverme como profesional. Entonces, recapitulando un poco esta perspectiva, nosotros pasamos de la noche a la mañana en papel, gracias a nuestras reformas, de ser absolutamente conductistas a ser constructivistas, y no solo constructivistas, sino además constructivistas por competencias.
Y nunca enseñamos a nuestros catedráticos o nunca le dimos esa oportunidad a nuestros catedráticos de dar el giro y de decir, a ver, ahora cómo voy a enseñar, ahora cómo van a ser mis estrategias de aprendizaje. Al final, sembramos las bases del sistema educativo cambiando todo y no les dimos las herramientas para que reconstruyeran. En términos muy concretos, nos enfrentamos con un problema muy específico. A ver, por un lado tenemos una reforma que nos dice, modernízate, cambia todo, y por el otro lado tenemos maestros que dicen, ajá, ¿y cómo me modernizo? ¿Tú cómo quieres que yo haga algo que nunca he hecho y que además ni siquiera aprendí? Sí, se supone que deberían de actualizarse y deberían de ponerse al día siempre, pero es que cambiar todo un sistema educativo es mucho más que ponerse a la vanguardia en los contenidos. Es mucho más que solo saber los nuevos avances de la ciencia, los nuevos avances de la historia. Implica cambiar la mentalidad de fondo. Y esto es sumamente complejo. A ver, incluso nosotros mismos como personas, es difícil que cambiemos nuestra mentalidad respecto de algo. Si estamos acostumbrados a que toda nuestra vida hemos hecho algo de una manera muy determinada y de pronto alguien nos dice, no, es que ya no se hace así, pues vamos a decir, bueno, a ver, sí, es perfectamente válida tu perspectiva, qué bueno que te funcione a ti, pero a mí me ha funcionado esto todo el tiempo. No, o sea, no tendría por qué cambiarlo si esto a mí me funciona. Y de pronto entramos en una paradoja, donde por un lado tenemos maestros muy renuentes a entrar en estas nuevas competencias y por el otro lado tenemos un mercado que nos exige que desarrollemos competencias muy específicas. Y tampoco hay que satanizar la educación pues totalmente conductista, porque durante muchos años salimos cientos y cientos y cientos de profesionistas de las universidades con preparación suficiente para desenvolvernos en el ámbito laboral. A ver, si bien es una necesidad hasta cierto punto ajustarnos a la nueva estructura de competencias porque así lo está requiriendo el mercado, también la educación conductista rendía frutos. Y no podemos decir que el constructivismo es la gran panacea, porque si nosotros queremos educar en preescolar o queremos educar en primaria de manera constructivista, no vamos a lograr absolutamente nada, o por lo menos nada en concreto que funcione bien. Muy interesante, profesor. Agradecemos mucho su intervención. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias y excelente domingo a todos.